Es Borenstein, buen día, ¿cómo le va? Buen día, María, ¿todo bien? Todo bien, Andrés, gracias por atendernos. Se había cortado, por eso estábamos estirando un poquito. Yo decía, ¿hay plan B si esto no funciona? Y en todo caso, ¿cómo está en este momento el plan de Milei para la economía del país, para salir de esta crisis? Bueno, si hay plan B no lo sé, habrá que preguntarle a ellos. Mira, yo creo que la idea siempre fue que la recesión era inevitable en estos primeros meses de gestión. Creo que la mayoría de los economistas lo decíamos porque había que sincerar tantos precios y en general cuando pasa esto sube la inflación y eso hace que los salarios bajen en términos reales y por supuesto la gente pierde capacidad de consumo y eso deprime la economía. Uh-huh. La pregunta del millón es, digamos, ¿cuándo la economía va a empezar a recuperar? Y ahí yo soy ligeramente optimista, obviamente no estoy seguro, pero pienso que probablemente la economía está cerca de tocar fondo en estos meses, marzo, abril o mayo, digamos, y que después va a empezar a levantar. No está claro a qué velocidad levante, porque que deje de caer es una primera buena noticia, pero después tiene que levantar para que no sea la paz de los cementerios, ¿no? Claro, claro, tal cual. Y yo soy optimista porque los salarios, por lo menos la parte formal, debería ahora con las paritarias empezar a recuperar parte de lo perdido, quizás no recupere todo, pero sí una parte, entonces eso debería empezar a dinamizar un poco el consumo, pero bueno, también tiene que ocurrir alguna de las reformas que está proponiendo el gobierno, que van en el sentido de la desregulación, de la simplificación, que son parte integrante de lo que uno piensa que es un plan integral, que no es solamente sincerar precios. Ahora, cuando uno piensa en la recuperación de la economía, obviamente pensamos en lo social, ¿no? El impacto en jubilados, el impacto en los trabajadores asalariados. Esto, cuando usted dice van a mejorar los sueldos de los trabajadores, ¿es porque baja la inflación, se estabilizan los precios o porque los aumentos de salario tenderían a recuperar lo perdido? Y en todo caso, ¿se sabe cuánto es lo perdido? Mira, los salarios cayeron muy fuerte en diciembre y en enero, porque tuvimos inflaciones de 25 y 20 y los salarios subieron mucho menos que eso. O sea, entre los 2 meses quizás el salario promedio puede haber perdido cerca de 15 puntos, que es un montón. Hoy se va a anunciar la inflación de febrero, el presidente dijo que iba a estar cerca del 15, es probable que sea un poco menos. Y algunos gremios ya consiguieron salarios para febrero, es decir, que se pagaron ahora en los primeros días de marzo, en esa línea o un poquito más arriba. Y uno se imagina que en marzo la inflación va a seguir alta, pero no tan alta, entonces a lo mejor sea 11 o 12%, y si el gremio consigue una suba del 15%, bueno, ahí le ganamos 3-4 puntitos a la inflación, que de nuevo es poco respecto de lo que se perdió en diciembre y enero, pero bueno, tampoco se puede aspirar a recuperar 20 puntos de un saque. Así que esa es un poco mi esperanza, o una de las razones por las cuales soy cautelosamente optimista respecto de la posibilidad de la recuperación. Y la otra razón por la cual soy cautelosamente optimista es que hasta ahora la opinión pública no se generó cierto malestar. O sea, obviamente todo el mundo siente la recesión porque no puede no sentirla, pero si vemos los indicadores tanto de las consultoras políticas como la confianza del consumidor o confianza del gobierno que hace la Universidad de Itela, muestran que la gente se la banca, ¿no? Esta cosa que un consultor llamó la semana pasada recesión con ilusión, por esto de que la gente quiere cambios y que ve que Milei está destapando ollas y generando cambios. Y bueno, entonces ahora la pregunta del millón es, ¿esto va a seguir así el próximo mes o dentro de 2 meses? Y bueno, yo esa respuesta no la tengo. Claro. Solamente digo que en la medida que la opinión pública siga bancando pese a la recesión, las chances de salir son más fáciles. Si en cambio hay mucho malestar social y bueno, entonces ese malestar social se va a trasladar a la política y la historia del Pacto de Mayo por ahí no sale tan bien. Entonces es importante que los políticos, los que no están en el gobierno, sientan que la opinión pública está un poco pendiente
del cambio de régimen, de alguna Sí, manera. y que no es elástico, ¿no? La opinión pública también debe tener un límite, la sociedad debe tener un límite de sostenimiento de la situación. Por eso lo que usted decía es interesante. Se destapó una olla para sacarlo putrefacto y hay que llenarla con algo ahora, ¿no? Bueno, por supuesto, el gran problema es que para los economistas nosotros entendemos de números y podemos pronosticar una serie de cosas, nos cuesta mucho pronosticar cuál sería el límite de la opinión pública. Claro. ¿Entendés? Entonces yo digo, si se la banca la opinión pública en los próximos 2 o 3 meses, y en 2 o 3 meses la cosa empieza a recuperar, me parece que va a ir bien. Si por el contrario la opinión pública, no sé, en 15 días empieza a darse vuelta, le va a costar mucho más al gobierno generar esa recuperación, porque la economía depende, no es una ciencia exacta, ¿no? Depende de la política, depende del humor social, así que necesitas que las expectativas sean buenas, porque si todos pensamos que nos va a ir mal, nos va a ir mal. O sea que, Borenstein, ¿usted entiende que marzo, abril, mayo serán meses donde se va a tocar fondo y de ahí comenzaríamos a emerger suave y lentamente? No sé si suave o lentamente, o sea, creo que hay bastante consenso de que vas a tocar fondo próximamente. Lo que no hay tanto consenso es si viene una recuperación lenta o viene una recuperación más robusta. ¿Y cuál es la diferencia entre lento y robusto? Y en robusta empezás a recuperar más rápido. Esto es lo que nosotros los economistas llamamos en formato de B corta, ¿no? Porque vos decís, caíste, pero después, una vez que tocaste fondo, salís rápido. Sí. Y la otra sería más una U, en donde arrancás de abajo, pero arrancás lento hasta que recuperan. Ahora, de nuevo, eso depende de, por ejemplo, si sacan o no sacan el cepo. Eso yo creo que puede acelerar una B corta, ¿sí? Como decía antes, si la política juega a favor y la sociedad ve que hay ciertos consensos para avanzar en reducción de déficit, apertura de la economía, un poco lo que son los 10 puntos del Pacto de Mayo. Todo eso va a jugar a favor de una recuperación en B corta. En cambio, si sigue todo medio trabado, bueno, la economía se va a recuperar igual, pero se va a recuperar mucho más lento. O sea que los 10 puntos, no lo va a sentir los 10 puntos del Pacto de Mayo pueden estar o no estar, pero la economía va a seguir su camino. No, lo que pasa es que la economía descansa en las expectativas de la gente. Entonces, si uno percibe que este gobierno va a resolver el problema, más allá de si lo votaste, no lo votaste, te cae bien Milei o te cae mal Milei, en tu laburo cotidiano, como empresario, como empleado, como lo que te toque ser, vos vas y tomás decisiones pensando, bueno, la cosa va a ir bien. Si todos percibimos que esto no va a ningún lado, más allá de si te encante el gobierno, vos vas, como empresario o como lo que te toque ser, vas a tomar decisiones para cuidarte, ¿no? Vas a tratar de no gastar y ahorrar porque lo que viene es peor. Entonces yo digo, en la medida que la opinión pública avance, en la medida que los políticos avancen en la discusión para llegar a mayo bien, eso va a ayudar a una recuperación de la economía. ¿Cuál es la importancia de la corta distancia entre el dólar libre y el dólar oficial? Bueno, en un mundo perfecto yo diría que eso presagia la cercanía de la unificación cambiaria, que como dije es una cosa buena. Pues lo que pasa es que no sabemos qué va a pasar hoy, porque viste que ayer a la noche el Banco Central bajó las tasas de interés. Sí, una disposición. Cuando pasa eso, lo que hay es que se vuelve a agrandar la brecha, así que vamos a ver cómo reacciona el mercado frente a lo que conocimos ayer a la noche. Bien, hoy 8.67, hasta ahora por lo menos no abrieron los mercados, 8.67 el dólar oficial y el libre 1.005. ¿Esta brecha nos llevaría, si se mantiene o de mantenerse, hacia un camino hacia la dolarización? Yo creo que no, creo que no va por ahí la cosa, sino primero va a ser una unificación, vamos a tratar de que, el gobierno va a tratar de que en algún momento haya una única moneda, un único dólar, no contado con liqui, MEP, claro, claro. Claro, sacar el contado con liquidación, el dólar bolsa y que quede un único dólar para todas las operaciones. Claro, que las restricciones hoy el dólar oficial es un dólar que sirve para exportar e importar, pero nada más.
porque la mayoría no podemos acceder a ese Claro. dólar. Bueno, en el momento que se haga esa unificación, todos vamos a poder comprar y vender dólares al mercado oficial. Obviamente puede haber alguna restricción en cantidad, pero la gente va a poder comprar si quiere ahorrar $500 o si quiere vender $500, quizás lo puede vender de manera legal y no en una cueva, ¿no? Sí. ¿Qué esperanza pueden tener, Andrés, los jubilados? Los de la mínima y también los de un poco más de la mínima, porque obviamente las jubilaciones se han achatado, ¿no? Con los bonos y demás. Bueno, ahí yo diría que lo que hay que pensar es en hacer una nueva fórmula de ajuste previsional, porque la fórmula que hizo el gobierno anterior claramente no funcionó, porque la prueba de que hay que ir dando bonos todo el tiempo es que la fórmula te destroza. Entonces, bueno, los gobiernos, un poco el anterior, un poco terminan compensando ese problema con bonos, porque si aplicas la fórmula rajatabla los destrozás a los jubilados. Así están perdiendo, obviamente, pero están perdiendo menos. Entonces lo lógico es que hacer una fórmula que no atrase un trimestre y que ajuste por inflación y no por una fórmula sofisticada, a mi modo de ver, sofisticada al divino botón. Así que yo haría ajuste por inflación y chao. Cuando la inflación sube, la jubilación sube, la inflación baja, la jubilación baja y a otra cosa. En un país normal debería ser así. Sí. Pero el tema, ¿sabe cuál es, Andrés? El punto de ¿cuándo van a recuperar lo que perdieron? Que es una enormidad lo que perdieron los jubilados. ¿Eso se recupera? La idea, por lo que leí por ahí, la fórmula que quiere presentar el gobierno es una fórmula que ajuste por inflación y que arranquen de un piso un poco más alto del que tiene para que genere cierta recuperación. Quizás no recuperen todo, pero por lo menos que la pérdida no sea tan onerosa. Bien, Andrés, gracias por atendernos, ha sido un placer. Bueno, siempre que hablemos de economía es un tema delicado, ¿no? Pero es un placer escucharlo y nos ayuda a comprender un poco más la situación. Gracias, ¿eh? Gracias a ustedes por llamar. Andrés Borenstein, economista, pasó a las 8:45. Reportajes y entrevistas en profundidad. Por Atlántica, con María Dilia Sebastiani.